Bueno, buenos días a todos y a todas a este Archivo Histórico Provincial de Cádiz, en esta segunda sesión, en esta segunda jornada del seminario que realizamos en colaboración con la Universidad de Cádiz y con su Facultad de Filosofía y Letras, concretamente con su Departamento de Filología. Este seminario, que lleva como título Los años previos a la ocupación francesa a través de los expedientes gubernativos del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, una revisión documental desde la historia y la historia de la lengua española. Bien, en el día de ayer, martes, fue una jornada bastante completa, bastante intensa, yo creo que bastante satisfactoria para todos los que estuvimos en ella, en el cual, pues bueno, brevemente voy a resumir aquello de lo que hablamos, que ya sí comento desde aquí que tanto a los que nos estáis físicamente en este salón de actos como a todos aquellos que nos están siguiendo por streaming, por nuestro canal de YouTube, que bueno, que están colgadas todas las conferencias del día de ayer para el que no pudo acudir y para el que la quiera ver. Bien, ayer iniciamos las conferencias con un servidor hablando de una aproximación a la serie documental de expedientes gubernativos que poseemos en este archivo histórico provincial y que bueno, en general, pues es la base de todo el estudio que historiadores y filólogos están realizando sobre esta documentación. A continuación, la profesora Guadalupe Carrasco González pues, nos habló de una manera también magistral de los tiempos, con su conferencia Los tiempos convulsos, la navegación y el comercio en el litoral gaditano entre 1802 y 1808. Ella es yo diría, la mayor experta en el ámbito comercial a nivel nacional de lo que supuso las compañías mercantiles en la ciudad de Cádiz en el periodo del siglo XVIII y del siglo XIX principalmente, y en todas sus relaciones del comercio extranjero y de los cónsules, entre otros norteamericanos, pero también de otras nacionalidades, en la ciudad de Cádiz y la importancia que tuvo nuestra ciudad, Cádiz, en el comercio americano y de los territorios de ultramar. Ella habló con esta documentación y lo reflejó a nivel estadístico como los diferentes bloqueos navales, en este caso primero con el francés y con las diferentes guerras que tuvimos, con la guerra de la Convención con el francés, lo que supuso también la batalla de Trafalgar y la guerra con el inglés, y después el cambio de alianzas y la alianza finalmente con los británicos y la lucha contra el francés, todo lo que supuso de una manera importante en el tema comercial en nuestra ciudad de Cádiz, que afectó de una manera importante, ¿no? Y acabamos la sesión de la mañana con Alberto Ruiz Richarte, filólogo, que nos habló de la Universidad de Cádiz, que nos habló del léxico en los expedientes gubernativos. Aprendimos que la palabra espiocha pues procede del francés y bueno, si no lo conocéis, pues ya vais tarde para usar la espiocha, ¿no? que es algo que ha llegado hasta nuestros días, poneros guantes que después nos salen callos. Y bueno, ya entonces se refleja, y de hecho parece ser que es un localismo que queda reflejado en Cádiz concretamente, aunque puede parecer que proceda de Aragón y de la zona del Levante español, y que bueno, son términos y vocablos que han llegado a nuestros días y que también de una manera magistral Alberto pues nos desarrolló cómo estos términos llegan a nuestro vocabulario y se quedan en él. Después del descanso del almuerzo, continuamos en el salón de grado de la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual la doctora profesora de la facultad, Margarita Fernández González, también del Departamento de Filología, nos habló también de una manera magistral, y mira que la hora era mala, a las 4 de la tarde, pero la verdad que yo no vi allí, sí, algún bostezo, algo habitual después del almuerzo, pero todo el mundo, yo el primero, nos captó de una manera magistral la atención, en el cual nos habló concretamente centrándose en el tema de los términos de la uniformidad de la milicia, cómo el léxico textil en los años previos a la ocupación francesa en estos documentos se ven reflejados, y cómo también unos términos que en muchas ocasiones, incluso los propios colores de los uniformes, los propios colores de los textiles, que en
actualmente están en desuso. Por ejemplo, nos hablaba de que el rojo, el término color rojo no aparecía, pero sí aparecía una gama de púrpuras, de granas, carmesí, o sea, una serie de términos que, bueno, aunque lo conocemos y se suelen hablar hoy, pero bueno, realmente al final decimos el rojo, ¿no? O el colorado. Y son términos que entonces, en ese periodo de prebélico, en estos años de 1802 a 1808, pues se mencionan a la hora de la compra de los textiles para la uniformidad. Y bien, por no quererle robar más tiempo a nuestra comunicadora, a nuestra ponente que abre en el día de hoy, esta mañana de miércoles 15 de febrero, pues os presento a nuestra comunicadora de hoy. Ella es Teresa Bastardín Candón, y nos va a hablar, su comunicación la ha intitulado Rasgos discursivos en las solicitudes de exención de Quinta, Cádiz 1808. El discurso femenino frente al discurso masculino. Bueno, Teresa Bastardín Candón, para todos, para muchos de vosotros conocida, ella es doctora en Filología Hispánica, profesora titular del área de Lengua Española del Departamento de Filología de la UCA. Es miembro del Grupo de Investigación de Estudios de Gramática de España y América, y su línea de investigación se ha centrado en el ámbito dialectal, especialmente referido a las variedades históricas americana y andaluza, con publicaciones como Vocabulario indígena en la historia de Fray Bernardino de Sahagún, en la colección del Fondo Hispánico de Lingüística y Filología de la editorial Peter Lang, o Las comedias de José Sanz Pérez, entre el tópico lingüístico y la representación dialectal, publicada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Es autora de numerosos artículos publicados en revistas internacionales de prestigio. Concretamente, actualmente participa en 2 proyectos de creación del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, siglo XVIII, el Alea XVIII y Alea XVIII Oriental, con fuentes archivísticas, y en un proyecto sobre políticas, ideologías y actitudes lingüísticas en la España y América de los siglos XVIII y XIX, con el acrónimo Polialeam, ¿vale?, o algo así, en el que se ha centrado en el análisis de las creencias y actitudes lingüísticas hacia las hablas andaluzas en la prensa histórica. Y bueno, os dejo con Teresa. Bienvenida, Teresa. Pues muchas gracias, Santiago, por tu presentación y buenos días a todos. Espero que la voz me llegue hasta el final de esta exposición. He variado levemente el título, según consta en el programa, pero bueno, con la única intención de que entrara en la diapositiva, porque el título que aparecía era muy largo. En cualquier caso, mi intención es acercarme a los documentos que ahora referiré y analizarlos desde una perspectiva lingüística y en relación, sobre todo, a los rasgos diatópicos, geográficos, dialectales que puedan aparecer en ellos, y sobre todo diastrático, en relación a un factor que resulta fundamental en las últimas líneas de investigación abierta, como es el género o el sexo, ¿no? Voy a comenzar con una introducción, intentaré ser lo más breve posible. Bueno, los expedientes gubernativos, tal y como hemos ido viendo en el día de ayer, muestran realmente una ciudad que se prepara para la guerra. La necesidad de soportar el sitio y de defender la plaza requiere realmente de la reunión de todas las fuerzas, del contingente humano y, por supuesto, de los recursos materiales. Iremos viendo a través de las distintas sesiones esa necesidad, ¿no?, de artillería, la necesidad de la mejora de las fortificaciones, la vigilancia de los barrios, y muy especialmente, de ello hablará Pablo después, de la de los franceses, y bueno, pues el pago de tributos y todo el aprovisionamiento para los gastos de la guerra. Estos preparativos, lógicamente, van a generar un cuerpo de documentos en el ámbito político y en el ámbito administrativo, como he dicho, bueno, con el que gestionar todo ello. Estos documentos, que son los que vamos a analizar, yo creo que ofrecen una imagen bastante real de la ciudad en los años previos a la ocupación y también de su realidad, ya lo he dicho en otra ocasión, de su realidad lingüística.
En el ámbito del que me voy a ocupar, realmente es la falta de cuerpos de soldados, lo que obliga realmente al refuerzo y a la creación de esta nueva fuerzas defensivas. Se van a crear diferentes cuerpos de milicia y cuerpos de militares, pero también obliga a la creación de estructuras municipales que organizaran de una manera real estos preparativos. Las comisarías de barrio, los comisarios de barrio van a proporcionar los padrones de los ciudadanos de los distintos barrios y van a realizar los primeros alistamientos también. Y la Junta de Observación y Defensa va a ir especificando las condiciones del alistamiento y las posibles exenciones de este alistamiento, más allá incluso de las directrices que daba la Junta Suprema de Sevilla, porque realmente había una necesidad de ajustarse a la realidad, a la progresiva realidad social de Cádiz. Esta realidad realmente tiene que ver, bueno, pues con la edad de las personas que van a ser llamadas a fila, pero también con sus circunstancias familiares y con sus circunstancias laborales. La edad, pero también el estado civil, si eran solteros, casados o viudos, si tenían alguna ocupación en el ámbito eclesiástico, si tenían hijos o no tenían hijos, o si tenían algún tipo de enfermedad, por ejemplo, ¿no? Eran todos atenuantes para no ser reclutados. A pesar de ello, estos documentos oficiales van a requerir de sucesivas regulaciones, probablemente por la desinformación, por la duda, por la falta de cumplimiento también de muchos de estos alistamientos y, sobre todo, por la adecuación a las circunstancias que se van imponiendo en el transcurso del conflicto. Surgen entonces estas regulaciones, estas informaciones sobre las condiciones del reclutamiento y los requisitos para obtener la exención, la liberación, ¿no?, de esta obligación de ser reclutado. Por poner algún ejemplo, entre estos documentos encontramos un bando de únicas excepciones que llega a la Junta de Gobierno de Cádiz el 20 de septiembre de 1808, aunque había sido ya publicado meses antes, en agosto, en el 13 de agosto. En él se nos dice, bueno, pues no se admiten más excepciones que las prevenidas por el último bando. Esto es, solo se tienen en cuenta los coristas profesos y los ordenados de menores. Estas eran más o menos las personas que se podían librar del alistamiento a estos cuerpos de soldados. Vamos a encontrar también proclamas. Lógicamente, ni los alistamientos tuvieron el éxito esperado, a pesar de que la participación fue bastante grande. El 23 de diciembre, por ejemplo, de 1808, encontramos una proclama contra los desertores del ejército. Bueno, por entrar un poco en materia, leo solo las primeras líneas, que dice: su voz terrible se dirige contra aquellos hombres afeminados que prefieren la vida cobarde y afrentosa a los riesgos honrosos de las armas. Es decir, siempre está sustentado este discurso en los factores de defensa de Dios, patria y rey que todos conocemos en el contexto bélico gaditano y también de España. Bien, a pesar de ello, todavía el 23 de diciembre el 22 de diciembre, un día antes, Domingo José Cierto, comisionado del barrio Nuevo de Santa Cruz, dirigía un oficio a Juan de Dios Landaburu para que le aclarara la cuestión del alistamiento. Es decir, esto no debía quedar muy claro, sobre todo la de los hombres que servían en el convento de San Francisco. Dice: yo deseo saber si deberán incluirse en él los coristas, estudiantes, donados y mozos de servicio. Es decir, había cierta incertidumbre, había ciertas dudas en cómo se gestionaba, cuáles eran los requisitos
para el alistamiento y también para obtener la exención. Bien, en cuanto a los documentos que nos interesan, esto es las solicitudes de alistamiento y las exenciones de quinta, realmente el análisis de los documentos que se conservan en este archivo constatan lo que dicen otros investigadores, es decir, hay un mayor índice de actividad en mayo y sobre todo en el mes de junio de 1808. En este proceso de alistamiento van a participar todos los sectores de la sociedad. Tenemos entre los documentos la solicitud de alistamiento, que ayer creo que lo citamos, del cónsul de Estados Unidos en Rota, José Iznardi, que supuestamente pretende alistarse, aunque ciertamente, bueno, pues sí que ofrece ciertos atenuantes para que, o ciertos justificantes para que esto no se lleve a cabo. Junto a esto, si revisamos los documentos, también vamos a ver y a constatar la participación de presos en estos cuerpos de voluntarios. Entre ellos, voy a citar solo uno, no el segundo, tenemos la instancia de Jerónimo Ruiz Dávalo, que permanecía arrestado en la fortaleza de San Lorenzo del Puntal y que dirige a Tomás Morla, manifestándole su interés en el alistamiento. Como son expedientes, se acompaña además de una comunicación del jefe del presidio en el que él expone, bueno, pues las características físicas y también las características, si quieren, morales de este preso. Dice, se ha comportado el mencionado con mucho honor y resignación. Y es una complexión robustísima, propia para soportar las incomodidades de las campañas. Realmente las solicitudes de alistamiento, ya lo están viendo por algunos rasgos que aparecen, son documentos muy valiosos para su análisis lingüístico. Sin embargo, bueno, yo no los he analizado, no me he ocupado de ello, porque no hay una correspondencia con el discurso femenino. Creo que mi compañero Julián y Manolo tratarán algunos de ellos, pero no tienen desperdicio, sobre todo en cuanto a la ortografía y a los rasgos con correlatos fonéticos que pueden aparecer en estos textos. Bien, junto a este cuerpo de documentos, el de las solicitudes, se generaba otro tipo, ¿no?, de documentos oficiales de aquellos que iban a solicitar la exención en las operaciones de reclutamiento, como he dicho, que se estaban llevando a cabo. No todos realmente quieren el alistamiento, o sea, quieren librarse completamente del alistamiento. En muchos casos lo que ellos proponen va a ser que los ocupen en un destino cercano. Es decir, ellos van a dar atenuantes o justificantes, normalmente tiene que ver con cuestiones familiares, laborales o de enfermedad, porque ellos se sienten útiles para defender internamente la plaza, pero para no marchar fuera de la ciudad. En otros casos, por ejemplo, es el caso de Francisco Chávez, que era maestro cerrajero y tenía una tienda, se pide que solo se lo aliste en caso de urgencia, es decir, que se le exima de las obligaciones, salvo caso de urgencia. Y en otros casos lo que se solicita es una ayuda económica. Eso sucede, por ejemplo, con Miguel Cabrera, que es un hombre muy patriótico y está dispuesto a alistarse, pero dice, bueno, llévanme, pero yo necesito el auxilio para mi madre, para mi hermana, para mi familia. Estos son los documentos en los que yo me voy a centrar, sobre todo, insisto, por la oportunidad del cotejo entre las solicitudes que presentan los hombres y las que presentan las mujeres. He seleccionado 8 solicitudes de hombres y 5 de mujeres, con la intención de que resultara una muestra representativa desde un punto de vista lingüístico y social. Es decir, las características sociolingüísticas que aparecen en los textos son diferentes, eso se aprecia en la propia estructura del texto, en la caligrafía, en su ortografía, pero también que mostraran una realidad social variada, ¿no? Es decir, que los asuntos, los motivos que adujeran unos y otros, pues fueran diferentes.
El objetivo, ya lo he dicho, es una caracterización lingüística, sobre todo de la lengua oral. Volveré a ello un poco más tarde, sobre todo en su variación diatópica y diastrética. Bien, estas solicitudes se sustentan, como hemos visto, en todas esas normas, en esas regulaciones que ya hemos analizado. La motivación es compartida, lógicamente, es un interés manifiesto de librar del alistamiento a estos solicitantes, pero justo el objeto, ¿no?, de la exención no es lo mismo. Ellos lo piden para ellos mismos y excepcionalmente para sus hijos, y ellas lo van a pedir pues para sus maridos y para sus descendientes más cercanos, ¿no?, o familiares más cercanos, normalmente hijos y hermanos. En cualquier caso, yo sí tengo la sensación de que el beneficiario, si quieren, indirecto, o el sujeto paciente de estas solicitudes siempre van a ser ellas, porque estas solicitudes se sustentan en la justificación de que ellos tienen que atender a la familia, son el sostén de la familia y deben pues atender, como he dicho, tanto a sus madres como a sus hermanas. Entonces, ellas siempre van a ser ahí, si quieren, la justificación, un sujeto, si quieren, también indirecto. En definitiva, son las 3 P que nos cuenta siempre Gilmore, que existen en cualquier sociedad patriarcal tradicional, ¿no? La provisión de los hombres, la protección y la potencia, y esto es lo que se ve en los documentos, una sociedad lógicamente patriarcal, y la justificación siempre va a ser la misma: deben atender a las mujeres de la familia. Por citar algunos ejemplos, en la solicitud de Antonio de Tendilla, en la de Antonio de Tendilla, bueno, pues a sus circunstancias personales, porque padecía alferecía y era un poco corto de vista, se une también sus circunstancias, si lo ven, personales, ¿no? Pues si lo están viendo, tiene un hermano granadero en el regimiento de Zaragoza, una pobre madre viuda y con 5 hijos parvuelitos. Lo mismo sucede con Francisco Chávez, que es, en este caso, soltero, pero también debe atender a su familia. Debo sostener con mi trabajo personal a mi madre anciana y 2 hermanas solteras. Y Miguel Cabrera, que ya hemos visto que estaba decidido, el hombre, a alistarse en el ejército, requiere, ya lo he dicho antes también, que se atienda a sus circunstancias personales, pues aunque su interés es atender a la patria, se ve recusado, dice él, por la circunstancia de tener a su cargo a su madre y a 2 hermanitos. Y Audecindo Saavedra, pues igual, en este caso él es soltero, pero es hijo único y tiene que atender a sus padres en este caso, ¿no? Tengo a mis padres enfermos. En estas solicitudes, además, como hemos dicho, vamos a ver que la atención a los negocios va a ser inexcusable. Esto es lo que soporta sobre todo las milicias urbanas. La gente que tenía negocio no salía afuera, se quedaba a atender a sus negocios y defendía internamente Cádiz. Aparece la solicitud de Josep Niel, que dice: yo estoy pronto a servir a Su Majestad y a la patria, pero tengo que abandonar mi librería. En otros casos, como hemos dicho, pues no se pide la solicitud para ellos, sino para sus hijos. Es el caso de Pedro Gutiérrez Cava, que la pide para su hijo porque él tiene 76 años, está tullido, imposibilitado y no tiene más que un hijo, que es el que gana para el alimento de entrambos. Y Pedro Morales también pide la exención para su hijo, esta vez además con la circunstancia de que está enfermo. Dice, está predispuesto a la tisis y a achaques, ¿no? El hombre estaba enfermo. Bueno, entre las solicitudes escritas por las mujeres, como he dicho, no son presentadas, lógicamente, en beneficio propio,
sino en el de los hijos y cónyuges que, como cabezas de familia, debían sostenerla. La de los hijos se apoya en su condición de viuda, normalmente. La de los maridos con el agravante de la descendencia. Tienen la de Isabel Ordiales. He mantenido la grafía tal y como ella escribe su nombre, ¿de acuerdo? Que se basa en su condición de viuda, con un hijo solo que la sostiene. Es lo que dice el contexto. Leonor Díaz también expone su viudez, sus hijos pequeños y la enfermedad de uno de los mayores para solicitar la libertad del único que le proporciona auxilio. La solicitud de esta mujer, además de Leonor Díaz, es mucho más detallada, si tienen tiempo de ir leyéndola, porque refiere con más detalle, ¿no?, los pormenores de su petición. Rosalía de la Peña también pide, en este caso, también es viuda y también pide la solicitud para su hijo, que es el que la atiende a ella y a 3 hijas que tiene, dice, en estado honesto. Y Manuela Vila, esto ya también lo hemos hablado, Manuela Vila, su marido ya estaba listado. Entonces lo que piden es que lo saquen del alistamiento, esto lo comentamos ayer también, y lo que achaca a esta mujer es su estado civil. Ella está casada y tiene descendencia. Y Teodora Falcón, creo que me falta, fíjense, pues achaca idéntica justificación. Está casada, aporta su certificado de matrimonio, pero además se halla grávida, se halla embarazada. ¿Qué me interesa de estos textos? Bueno, como he dicho en otras ocasiones, el acercamiento a la realidad hablada en otros periodos de la lengua requiere de la atención a los textos. No podemos ir, a hacer encuestas a informantes que vivieron hace 1 siglo, 2 siglos o 3 siglos. Esto es imposible. Sin embargo, nosotros conocemos de la existencia de textos que tienen lo que nosotros llamamos una impronta oral. Es decir, textos que están más cercanos a la inmediatez de la comunicación, lejos de los estrechos moldes que impone la literatura o cualquier texto de carácter formal. Se trata de textos donde existe mayor espontaneidad, donde la conciencia lingüística, sociolingüística, que es la que nos dicta nuestra manera de hablar, no está tan presente, porque realmente lo que interesa en ello es más el contenido que la forma. Son textos en los que existe ciertamente una implicación emocional. Va a existir una implicación emocional que hace realmente que no prestemos tanta atención a lo que decimos y sí más, a cómo decimos la cosa y sí más a lo que decimos. Bueno, esta constatación, que ya tiene bastante tradición en los estudios filológicos, ha determinado una atención a documentos que son diferentes, normalmente documentación de archivo, textos notariales, cartas privadas y ahora esta documentación inédita que a mí me parece de muy gran interés, sobre todo, insisto, por esa presencia femenina. Estos textos lo que nos han mostrado es que nuestra caracterización típica y tópica de historia de la lengua hace agua, porque la caracterización lingüística no se puede sostener, insisto, en rasgos literarios, porque la literatura va por otro camino y no refleja la realidad de los hablantes. Me explico. Cuando nosotros estudiamos, pues la F inicial latina, los estudiantes lo saben, y decimos que deja de utilizarse y aparece H, decimos, esto sucede en la segunda edición de la Celestina, en 1501. Cuando hablamos de la apócope extrema, decimos, la apócope extrema termina con la octava esfera de Alfonso X de 1276. Pero esto es un reflejo en la literatura. En la lengua, seguramente, iba por otro camino. Desde el punto de vista de la variación diatópica, ya conocen mucho que los rasgos lingüísticos, por ejemplo, andaluces, se habían retrasado muchísimo. Algunos de ellos, como el yeísmo, se documentaban en el siglo XVIII. Pero claro, se documentaban en el siglo XVIII porque se había atendido a textos
literarios. ¿Cómo iba a aparecer en un texto de molde, ¿no?, con letras de molde, y en un texto ajustado a la norma una Y en vez de una L, es decir, una Y en vez de una L, o un ceseo? En cuanto pasamos a ver las cartas particulares, vimos que los rasgos andaluces están desde el siglo XV, finales del siglo XV, y desde antes. Los estudiantes, los de Español de América, saben que Boy-Bowman hizo ya un análisis de una carta particular en la que no cabe duda esos rasgos meridionales, en esa escritura, insisto, en la que, como ellos no saben bien escribir, pues deslizan errores ortográficos. Es lógico que una persona ceseante confunda en la escritura la S y la C. Hace ya algunos años el profesor Frago hizo una prueba en periódicos actuales, no hablo de historia de la lengua, y mostraba claramente que había errores ortográficos y tipográficos mucho más abundantes en los periódicos meridionales que los del norte. Es evidente, la manera de hablar se traspasa a la escritura. Desde el punto de vista léxico no voy a insistir, porque ya han insistido en ellos tanto Alberto como Margarita. La literatura es recreación, los autores utilizan ese vocabulario bueno, pues para hacer ficción. A veces, incluso, cuando se trata de una representación dialectal, la representación dialectal literaria está muy estereotipada. Oye, perdona, es que estoy con la garganta. Insisto, hay una representación estereotipada, y en esa representación estereotipada hay rasgos reales y rasgos que no son reales. Rasgos que tienen que ver no solo con lo dialectal, sino con lo vulgar. Rasgos que siguen una tradición. En las primeras obras literarias andaluzas aparecen rasgos de la tradición sayaguesa, de la tradición del teatro pastoril leonés y asturiano. Pero son rasgos que se han transmitido, que no se corresponden con la realidad, ¿no? Y el léxico, lo que decía, pues sí que el léxico de estos documentos sí que muestran la realidad del uso, la realidad del uso más allá de cualquier recreación, de cualquier echar mano de un arcaísmo o de un vulgarismo para representar nuestras hablas. Y en la morfología pasa un poco igual, ¿no? En la morfología y la sintaxis vamos descubriendo que rasgos que se databan más tarde aparecen antes, o que rasgos que se determinaban de tal área dialectal o de otra, pues ahora vemos que no, que también se dan en otros dominios lingüísticos. En fin, esto es lo que vamos a ver en estos documentos, que ahora voy a pasar a analizar, rasgos dialectales, vulgares y coloquiales, pero también me interesa lo que aparece en la otra parte de la pantalla, todo lo que tiene que ver con las estrategias discursivas y la atención al contexto informativo. Desde la lingüística del texto, bueno, pues se ha llamado la atención sobre la necesidad de atender al contexto informativo. No podemos estudiar los rasgos de manera aislada en cualquier texto. Tenemos que analizar quién es el emisor y quién es el receptor, con sus características geográficas y sociales y culturales. Pero también el contexto informativo. Ayer creo que comentaba Antonio que las mismas cartas escritas antiguas, cuando se tratan asuntos comerciales, el tratamiento entre los interlocutores es diferente a cuando tratan asuntos familiares. Es lógico. Ahora yo no estaré hablando con ustedes de la misma manera que cuando nos tomemos el café después, siendo el mismo emisor y el mismo receptor. Y luego, por otra parte, los asuntos y los intereses. Los asuntos y los intereses. El asunto, ¿a qué me refiero con esto de los asuntos? Pues verán, cuando se hace sociolingüística, digo sociolingüística actual, sincrónica, los que hemos hecho alguna vez alguna incursión en este campo, sabemos que la gente se expresa de una manera más espontánea cuando se tratan temas que son, que los implican emocionalmente, o que requieren de ellos mayor afectividad. No sé si me explico. Cuando hacemos estudio de campo, pues preguntamos, oye, ¿y el fútbol cómo acabó el partido de ayer? Porque esa implicación emocional hace otra vez que perdamos ese interés en mantener la formalidad del discurso y que nos comuniquemos de una manera más espontánea. Y por último, los intereses. El interés
fundamental de los documentos, que es lo que a mí me gustaba ver en esto, determina los rasgos lingüísticos que van a ir apareciendo. Son, en los casos que vamos a ver, estrategias pragmáticas. Me interesa algo, quiero conseguir algo y voy a poner todos los recursos necesarios para conseguirlo. Entonces, el interés también determina la manera en la que nos expresamos. Y me adelanto a las conclusiones, pero ese valor pragmático anula, por lo menos en estos documentos, cualquier diferencia social de género. O sea, todos quieren, lógicamente, librarse o librar a alguien del ejercicio militar. Entonces, las estrategias prácticamente son emotivas, son afectivas, y por mucho que digan el lenguaje femenino es afectivo, es más sensible, es más suave, ellos también echan mano de ese recurso, porque inevitablemente lo necesitan. ¿De acuerdo? Y bueno, ya prácticamente podría terminar porque he dicho la conclusión. En fin. Bien, en cuanto al discurso femenino, voy a pararme solamente un poco para situarnos. Últimamente se está estudiando mucho, ¿no?, este discurso femenino. ¿Dónde se ha estudiado el discurso femenino? Bueno, se ha estudiado en literatura. Por supuesto, existen muchos estudios desde la perspectiva de género, pero menos desde la lengua. En literatura, en cartas particulares, y yo insisto, y ahora en esta documentación, que a mí me resulta bueno, de un interés fundamental. Se han hecho también estudios desde una perspectiva actual, por supuesto, ¿no?, perspectiva dialectal y sociolingüística a informantes femeninas. Esto comienza, como saben algunos, con la geografía lingüística, con los atlas lingüísticos, que tienen también informantes femeninas, ¿de acuerdo? ¿Qué resaltan estos estudios? Bueno, normalmente lo que se resalta es el valor no esencial del factor género en la configuración del discurso femenino. Es decir, no podemos muchas veces decir las mujeres hablan de una manera y los hombres de otra, porque realmente tras esa variación se esconde otro factor, que es el factor el social, nivel sociocultural y sobre todo instrucción. En muchos casos las mujeres hablan de una manera diferente porque su grado de instrucción es diferente. Pero sí que es cierto que desde una perspectiva, otra vez volvemos, de una visión, si me permite la expresión, patriarcal, esto se lleva desde el ámbito social al natural, ¿no? Es decir, las mujeres hablan peor porque tienen menos capacidad, pero no era cierto. Lo cierto es que lo que tenían era menos instrucción, no educación. La educación de la mujer está, pero la instrucción intelectual no. Bien, otra de las cuestiones, las mujeres son más conservadoras que los hombres. Las mujeres son más conservadoras que los hombres porque tradicionalmente se han mantenido más aisladas, mucho más aisladas. Estoy hablando de sociedades más tradicionales, siglo XX o incluso siglo XIX. La mujer estaba en casa, el hombre viajaba, el hombre hablaba con otros hombres, se movía más. Había una exposición a las innovaciones lingüísticas que la mujer no tenía, mucho más recluida en lo cotidiano, ¿no?, del hogar, ¿de acuerdo? Pero a pesar de... ahí desbandada, tanto aburro, a pesar de ello, yo creo, y no solo lo creo yo, que las diferencias sociológicas y culturales que marcan, ¿no?, la feminidad a lo largo de los siglos tienen un correlato lingüístico, van a tener un correlato lingüístico. El estereotipo femenino se va a mostrar en la manera de comportarse, en la conducta de las mujeres y también en su conducta lingüística. Yo os digo un montón de veces, ¿cuántas veces? A vosotras ya no, pero a mí, por ejemplo, me decían, no te sientes así, que así no se sienta la señorita. No hables así no habla la señorita. Lógicamente, esa presión social tiene un correlato lingüístico que es, vamos, inexcusable, no lo podemos negar. Por otra parte, esa suavidad, ese candor femenino, ¿no?, que incluso cuando hemos echado mano de un discurso
público nos han atribuido características masculinas, es curioso, ¿no? En cuanto pasamos al ámbito público hablamos de otra manera, dice, habla como los hombres o las machiembras, ¿no? Y este tipo de cuestiones que ya aparecen en Quevedo, por ejemplo. Digo, además de eso, el rol social, ¿no? El rol social, la mujer es la esposa, la madre, la dulzura, el sostén familiar, y su manera de hablar se adecua a ella también. Y lo último, la conciencia sociolingüística. Las mujeres tienen una mayor conciencia sociolingüística. Es inevitable, es inevitable. El camino hacia el éxito, si me lo permitís, no es el mismo para hombres que para mujeres. Nosotras hemos tenido que demostrar nuestra valía constantemente. Ellos no, o en muchos casos no. Que me disculpen los hombres, esto ha cambiado, pero antes no era así. Entonces, evidentemente, una manera que las mujeres tenían de demostrar su capacidad intelectual es su manera de hablar. Entonces, no me detengo porque me voy a llevar aquí 2 horas. Esto, evidentemente, tiene un correlato lingüístico, insisto. La conducta social tiene un correlato lingüístico. Bien, voy a comenzar. Voy a empezar a analizar, si no, no me da tiempo. Otra de las cuestiones, 15 minutos, voy rápido y corriendo. Otra de las cuestiones que sí quiero plantear es la de la autoría de estos documentos. Los filólogos y los historiadores tenemos que tener muy en cuenta quién escribe el documento, porque claro, analizar un texto diciendo esto es un texto de mujer y al final no lo ha escrito una mujer, pues tiene sus problemas. Esto normalmente se comprueba, os lo he dicho en otras ocasiones, comprobando el cuerpo del texto con la firma. Teodora Josefa Falcón, por ejemplo, si analizamos su carta vamos a ver que se ajusta claramente a la norma. Y es lógico, se ajusta a la norma porque no la escribe ella, entre otras cosas. Es decir, la recurrencia en estos siglos a parientes cercanos o a escribanos de oficio es muy alta, sobre todo entre las mujeres por el alto índice de analfabetismo que tenía, ¿de acuerdo? Bien, sé que Julián y Manolo van a tratar la grafía y la fonética y solo hago un breve repaso, como conclusión. Lo que yo observo en estos documentos es que el mayor o menor apego a la grafía tradicionales depende de las características sociales de los amanuenses. Esto es muy claro en ello. Los hombres que parecen tener un nivel sociocultural más alto presentan unos usos más modernos. Recordad que ahora, en ese momento, están haciéndose las reformas ortográficas. La Academia está creando la ortografía a partir de 1726 con el premio del Diccionario de Autoridades. Entonces, en los que tienen menor instrucción, todavía la I como vocal o consonante se puede... Isabel escribe con la I, lo hemos visto, ¿no? Con la I griega. La U y la V, aunque esa V como U, esto se observa en las personas menos instruidas, mientras que en los más instruidos parece que hay un mayor apego a los usos modernos. Esto puede ser al nivel de instrucción, claro, todo lo que tiene que ver con las escuelas y también con la exposición a la letra de molde, a la imprenta, que ya va a imponer unos usos gráficos que se van a ir quedando. En la femenina hay mayor apego a lo tradicional. Las grafías son más tradicionales. Ven que todavía aparece la Z por la C. Son grafías medievales, son grafías alfonsíes, que van a ir desapareciendo. Pero la doble S, la C con cedilla, la Z, esos usos de B y V son más claros en hombres con menor instrucción y en las mujeres, probablemente porque ellas también tienen menor instrucción. No tanto porque estén apegadas a la tradición en este caso, sino porque su formación en este aspecto es menor. Y en cuanto a los rasgos diatópicos, a mí me interesan 2 cuestiones, el seseo y el ceceo, pero ya hemos dicho que esto casi se remonta a la época medieval y nadie lo duda. No llego a averiguar si eran ceceantes o seseantes, porque los trueques van en ambas direcciones, pero sí que es cierto que Cádiz es dominio lingüístico ceceante, siempre lo ha sido. Y el debilitamiento, es mucho más difícil observar en los textos el debilitamiento de las consonantes.
Eso de que nos comemos las S, que nos comemos las letras, ¿no? Eso es más difícil porque los trueques sí se dan, pero que no aparezca una S en la escritura es más difícil. Y en estos textos hay muchos rasgos que se ven, lo tienen ahí, las obligaciones. Lógicamente o seguramente no desaparecía la S, se aspiraba, pero en la escritura se pierde. Y se ve claramente en los cultismos, en los grupos cultos. Uno de estos hombres dice respeto por respeto, pero luego pone circunstancia, no atina a escribirlo, pero no atina porque no lo oye. No sé si me explico. Su reflejo del habla se plasma. Ese vicio, obviar, está claro que hay un debilitamiento. Rasgos dialectales compartidos, sobre todo ese debilitamiento, y mayor apego tradicional por falta de instrucción en las mujeres y en los hombres de menor nivel sociocultural. Voy rápido con las cuestiones de morfología. El género. Los rasgos, insisto, van a ser compartidos. Voy a llamar la atención sobre uno diatópico, que es la calor. La calor. Bueno, he dicho, normalmente en la literatura estos rasgos se han atribuido o se plasman como rasgos arcaizantes de determinadas variedades dialectales. Pero aquí el uso es real. Este hombre, Audecindo, decía la caló, como lo decimos ahora, ¿no? O no lo dicen ustedes, ¿no? La caló que hace, ¿de acuerdo? Es un rasgo claro de esa continuación, porque es un rasgo medieval, ¿eh? Es un rasgo medieval y clásico. Está en la lengua medieval, en la lengua clásica, pero se ha mantenido en el reducto dialectal y, bueno, todavía lo percibimos. Dicen algunos que hay una diferencia de intensidad. La calor es más calor que el calor. No sé si estarán de acuerdo. En cualquier caso, llamo la atención sobre, ahora que hablábamos también de la academia y de su apertura a la variación, en el diccionario de la academia dice que es un rasgo dialectal reconocido, andaluz y americano, pero si se van, compruébenlo, al diccionario panhispánico de Duda, verán que dice que es un rasgo vulgar que debe evitarse. La academia no solo se contradice, sino que no tiene ni idea de la realidad dialectal andaluza y americana, por lo menos en el ámbito coloquial y no en el vulgar. Y dejo para mi compañero Julián esta suplicanta. Es un rasgo que normalmente se atribuye a la lengua coloquial y vulgar, pero que está en todos los manuales de dialectología. Si van a un manual de asturiano, femenino es ena, en aragonés, femenino ena, en andaluz, femenino ena. Es un rasgo coloquial y vulgar, pero sí sería interesante analizar en estos textos qué uso hacen estas mujeres de estos femeninos ena. El resto son compartidos. Hay mínimo leísmo, pero normalmente el leísmo de cortesía, el de las cartas, ¿no? Les saluda atentamente. En las preposiciones, por ejemplo, esto también es un rasgo clásico, aparece o no la A de complemento directo. Ya saben que esto es un rasgo que aparece en la lengua como desambiguador. Si yo digo el perro mordió el hombre mordió el perro, ¿quién muerde a quién? Esto se solventa, los hablantes somos para esto muy listos con el perro mordió al hombre o el hombre mordió al perro, ¿no? En cualquiera de ellos. Bueno, pues esta alternancia se observa en los documentos. La aparición de con que sin el él, ¿no? La piedad con la que. Esto es un rasgo que Cani, por ejemplo, atribuye a las hablas hispanoamericanas. Nada más lejos de la realidad. Es un habla que también está presente en Andalucía y yo creo en esta ocasión que se trata del lenguaje administrativo. ¿De acuerdo? Es más lenguaje de la administración y notarial. Bueno, por supuesto el futuro, ¿no? El futuro alistarien, eso es notarial claramente, y habiéndole, que no me resisto nunca a comentar, habiéndole por producida ese haber como tener, esto es clásico, y todavía se mantiene. Es posible que sea también propio del lenguaje notarial, propio del lenguaje notarial. Es el uso transitivo de haber y tener. Esto lo conocemos todos, habemos papa, tenemos papa, claro que sí, es el uso transitivo de haber y de tener. Yo les cuento a mis estudiantes
que aparecía una diferenciación en la selección del complemento. Haber era complemento abstracto, tener complemento concreto. De manera que come el rico cuando ha gana y el pobre cuando lo tiene. Esa era la diferencia entre haber y tener. Bien, el léxico. Voy al léxico, si no, no me da tiempo. El léxico que aparece en estos documentos es el léxico administrativo, el léxico político, y solo llamo la atención, y en esto sí que lo veo claro, sobre estas dos palabrillas que han aparecido antes. Venga, que tienen que llegar a clase. Grávida como embarazada y el estado honesto, no soltero. Los hombres dicen, soy soltero, tengo 3 hermanas solteras, ellas dicen, tengo una hija, creo que es, en estado honesto. Tened en cuenta que estamos en finales del 18, principios del 19, y la educación de la mujer es la educación, insisto, como esposa y como madre. Soltera adquiere desde entonces unas connotaciones que todos sabemos, la solterita de los Álvarez Quintero frente al solterón, eso es evidente, ¿no? Y comienzan a aparecer otros términos como tía, la tía es la soltera. Entonces son usos eufemísticos y las mujeres prefieren evitarlo, como también evitan grávida. Voy rápido. Las estrategias del discurso. En 5 minutos puedo terminar. 5 minutos. Estrategia del discurso, el tratamiento. Verán, estos textos son muy estereotipados, es como cualquier instancia. Algunas veces me preguntáis, ¿cómo es la instancia del decano? La instancia del decano tiene señor decano, yo me presento, expongo y solicito. Pues lo mismo. Y luego el cierre. Es muy estereotipado en el inicio y en el cierre, pero verán, lo que yo observo cuando veo las solicitudes de ellos y de ellas es que entre ellos hay, no voy a decir una relación de igualdad, porque están escribiendo a una autoridad y hablan de vuestra excelencia, como es lógico, para referirse a la autoridad, pero sí menor sumisión a la autoridad, mayor igualdad. Ellos dicen con todo respeto, con el debido respeto, etcétera. Ellas dicen con la más atenta veneración, con la más sumisa veneración, favor que espera de la benignidad, alcanzar del piadoso corazón, gracias que espera la de la bondad de vuestra excelencia. Es decir, hay una mayor sumisión a la autoridad, hay un mayor uso de una apelación a los sentimientos, normalmente también en un contexto religioso, se apela a la piedad, se apela a la caridad, y esto aparece más en ella. Y yo creo que es un reflejo, claro, de la desigualdad en el trato entre hombres y mujeres. Esto se observa muy bien en Miguel Cabrera, que era, si podéis, no sé si estará expuesto, pero es magnífico verlo porque este hombre debía ser un hombre culto y un hombre que además quiere o hace alarde de serlo, y él se ve muy parejo, ¿no?, a estas autoridades. La dimensión argumentativa la comentó ayer Santiago. Decía, ellos exponen su ardor patriótico, pero siempre, esto se llama la adversación, ¿no? Está claro que es la adversación. Yo quiero exponer mi vida, pero a esto se opone, yo quiero sin remedio, estoy resuelto a tomar parte en los laureles, pero mi madre, siempre es la adversación. Y esto aparece en ellos y, lógicamente, es una estereotipación de la solicitud también en ella. No sé si aparece aquí la de Rosalía de la Peña. No aparece el pero dice regimiento de las órdenes militares sin atender a que mi subsistencia es la... Pero tengo que tener en cuenta que tengo que atender a mi subsistencia. Fíjense, los atenuadores. Los atenuadores lo que quieren es llamar la atención del interlocutor, dar pena para que me entiendan. Y esto aparece en ellos. Este rasgo, el de los atenuadores y los intensificadores, el de los diminutivos, siempre se ha achacado al discurso femenino. Y los acortamientos, la pelu, cari, las braguitas, pues no. Ellos dicen, tengo 5 hijos parvulitos, tengo 2 hermanitos o 3 hermanitas.
pero porque les interesa, es lógico. Es un recurso de estrategia pragmática clara y ahí se anula cualquier intento de diferenciar entre ellos y ella. Esto no. Bien, los deísticos son señaladores, mantienen la coherencia y la cohesión del discurso, pero también son focalizadores y también echan manos ellas y ellos. Tengo un solo hijo, Pedro, y partiendo que eran casados, estos es una focalización, una intensificación en el sujeto como estrategia pragmática, bueno, de persuasión, ¿no? Los adjetivos, igual. Hay adjetivos normales, ¿no? La viuda, la soltera, lo que sea. Pero luego los adjetivos evaluadores y los posesivos, que también se dice de mayor frecuencia de uso en el discurso femenino, también lo dice Francisco Chávez, mi madre anciana, su pobre madre viuda, o una pobre mujer, siempre son evaluaciones entre uno y otro. Bueno, otro de los recursos, y ya voy terminando, son las enumeraciones. Las enumeraciones, tanto por yuxtaposición como por coordinación, intensifican el discurso, acumulan los argumentos y logran esa apelación al interlocutor y esa persuasión. Hallándose, leo solo uno, una pobre, viuda y enferma. Son siempre yuxtaposiciones. Bien, yo creo... bueno, lo último serían los saberes comunes. Esto es muy propio también de las estrategias pragmáticas, se ha estudiado en el discurso femenino, pero igual lo hace Antonio de Tendilla que Manuel Ávila. 5 hijos parvolitos que están a la clemencia del cielo, son discursos repetidos, no estar a la clemencia del cielo o sin amparo, sin más amparo que el cielo, esos discursos igual de intensificación, de apelación en unos y otros. Voy a terminar. Concluyo, por fin. Bueno, insisto en lo que ya he dicho, la presencia de rasgos de variación se ajusta a las características de los solicitantes y en el ámbito de la grafía y de la fonética el mayor apego depende del nivel sociocultural de ellos y de ellas, por eso ellas presentan unos usos menos modernos. Sí parece observarse cierta diferenciación en la recurrencia a ese léxico eufemístico que hemos visto en grávida. Grávida se mantiene en otros idiomas, pero también existe en español, pero es menos habitual, y sobre todo en ese estado honesto. Y sobre todo en la fórmula de respeto y de sumisión que abren y que cierran estos escritos, en los que se observa, yo creo, sobre todo esa desigualdad en el trato, las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres. Y en cualquier caso, lo dije antes y termino con esto, creo que el valor pragmático de estos textos anula cualquier posible diferencia entre el habla masculina y femenina en su interés por la apelación, por la persuasión y por conseguir que estos hombres, padre, hijo, esposo, pues no fueran a la guerra. Y gracias y disculpen si me he pasado mucho. Pues muy bien, muchas gracias, Teresa. Yo creo que... Largo. No, has clavado, vamos. Bueno. Y 32. Bien, tenemos oportunidad ahora, si queréis, de 5 minutos de algún tipo de apelación, de intervención, algo que queráis destacar, alguna cuestión que queráis plantearle a la doctora Bastardín. La teoría de la relevancia. No, la verdad que, bueno, yo particularmente, bueno, es una reflexión que me estaba haciendo escuchándote durante toda esta hora que, bueno, bueno, para nada, todo el fruto que se le saca al documento, en este caso desde la historia de la lengua, desde los lingüistas, que quizá los historiadores pues no nos paramos en ello, ¿no? Quizá nos paramos en alguna apreciación, en alguna palabra que no conocemos, como hablábamos ayer, pero bueno, todo este entramado lingüístico, que al final es lo que marca la clave del propio lenguaje y del lenguaje, en este caso, de hace 200 años,
y que en muchas cuestiones pues ha llegado y permanece en nuestros días, ¿no? La calor, ¿no? Por ejemplo, calor, ¿no? sí. Que planteabas. Y bueno, y en este caso vuelvo a repetir respecto incluso también a otras comunicaciones, la sección documental con la que estamos trabajando, la fracción de la serie documental, que es un periodo todavía muy corto, de 1800 a 1808, pero que después se va a seguir estudiando y trabajando en base a cómo se va a seguir catalogando en estos meses sucesivos, seguro que nos va a ir dando fruto y mayores beneficios, ¿no?, a la hora del estudio, en este caso lingüístico, de estos documentos. Sí, yo lo primero, si te das cuenta, Santiago, la mayor parte de las cuestiones que yo he traído hoy las hemos hablado. Lo que cambia es la perspectiva, porque realmente todos somos conscientes de cómo se estructuran los textos, ese pero, ¿no?, esa adversación, pero claro, la mirada es diferente, es lo único. Y luego yo insisto, y voy a insistir, creo, hasta el aburrimiento, el valor de estos textos es su apego a la realidad, yo lo tengo claro. Es decir, la calor se ha podido utilizar como recurso para caracterizar incluso a un andaluz, pero eso no nos asegura que fuera un uso real. Esto sí. Y bueno, y desde luego, cuanto más vayamos sacando, es evidente que esto da, como he dicho, para varios seminarios y para muchas investigaciones. Sí, porque además son circunstancias muy especiales, o sea, la gente se estaba jugando su vida. Claro. Pues estábamos en un momento bélico, había que irse al frente o en el mejor de los casos había que irse al puente Suazo a esquivar los cañonazos del francés. Entonces las peticiones eran casi de vida o muerte, ¿no? Claro. Y había que convencer al receptor de esa comunicación, ¿no? Claro. Y ahí se está plasmando la realidad de cada uno, ¿no? Tengo 5 hijos parbolitos, o soy viuda y si se va mi hijo mayor, ¿de qué vivo? ¿De qué me sustento, no? Claro. Y eso sí se expresa claramente en estos documentos que están dentro de un contexto oficial, pero que están expresando una realidad personal de cada uno de estas personas que sufrieron esta situación, sí. Es eso, ¿no? Realmente ellos están más pendientes del contenido, es decir, el asunto que tratan, el interés que tienen, incluso la urgencia, que quiero pedirlo ya, que lógicamente hace que afloren, al menos en el cuerpo, en lo que es la exposición y en la solicitud, muchos rasgos con estrategia discursiva y mucho más cercanos a la coloquialidad. Bien, pues damos un impasse de 5 minutos y continuamos con el siguiente comunicador, con Pablo Ortega del Cerro. Muchas gracias, Teresa. Gracias, Santiago, y gracias a ustedes por la paciencia. Nada, que va.